Cuando Marcos García, 28 años, mecánico en un pequeño taller de las afueras de Madrid, se detuvo en el arcén de la carretera aquella noche de Nochevieja para ayudar a una mujer en apuros con su Ferrari rojo averiado, mientras los fuegos artificiales explotaban en el cielo, anunciando la llegada del nuevo año, cuando vio a aquella chica elegante, con el jersey rojo y la falda corta, que lo miraba con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desesperación y desconfianza, cuando se inclinó sobre el motor del coche más caro que había tocado en su vida, mientras ella le decía que todos los mecánicos a los que había llamado se habían negado a salir la noche de Nochevieja. Marcos no podía saber que aquel Ferrari averiado cambiaría su vida para siempre. No podía saber que aquella mujer se llamaba Julia Mendoza y era la heredera de uno de los imperios empresariales más grandes de España. No podía saber que cuando ella le pidiera que pasara la Nochevieja con ella, porque no quería quedarse sola aquella noche, él diría que sí sin saber quién era realmente, y no podía saber que aquella decisión tomada en una carretera desierta, bajo los fuegos artificiales, sería el comienzo de una historia de amor que desafiaría todas las diferencias sociales y demostraría que el destino a veces usa los caminos más inesperados para hacer que dos personas se encuentren. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La noche del 31 de diciembre, Marcos García conducía su viejo Seat Ibiza por la carretera comarcal que llevaba hacia su casa. Había terminado de trabajar tarde, como siempre, porque el último cliente del año había insistido en tener el coche listo antes de medianoche. Marcos no se había quejado, no se quejaba nunca. A los 28 años, había aprendido que quejarse no servía de nada, que lo único que importaba era trabajar duro y esperar que algún día las cosas mejorasen. Había crecido pobre, en una familia donde el dinero nunca alcanzaba. Su padre había sido obrero en una fábrica que cerró cuando Marcos tenía 15 años, y su madre limpiaba casas de ricos para salir adelante. Nunca habían tenido vacaciones, nunca habían tenido ropa nueva, nunca habían tenido nada que no fuera estrictamente necesario. Pero Marcos había tenido una cosa: manos de oro. Desde niño sabía desmontar y montar cualquier cosa. Entendía los motores como si hablaran su idioma. A los 16 años había empezado a trabajar en el taller del señor Ramírez, un viejo mecánico que le había enseñado todo lo que sabía. Y cuando el señor Ramírez se jubiló, Marcos había comprado el taller con los ahorros de toda una vida. Ahora el taller era suyo, pequeño, pero honrado. Y Marcos trabajaba 12 horas al día para pagar el alquiler y mandar algo de dinero a su madre, que seguía viviendo en el piso de protección oficial donde había crecido. Nunca había tenido una novia seria. Las mujeres que conocía parecían querer siempre algo que él no podía ofrecer: estabilidad económica, perspectivas de carrera, un estilo de vida que fuera más allá de los fines de semana pasados en el taller. Y él había dejado de buscar, había dejado de esperar. Se había convencido de que el amor era un lujo para quien podía permitírselo. Aquella noche de Nochevieja, mientras conducía hacia casa, pensaba que pasaría la medianoche solo como cada año. Sus amigos estaban todos en fiestas, con novias o esposas, y él no tenía a nadie con quien brindar. No le importaba demasiado, se decía. Estaba acostumbrado a la soledad. Fue entonces cuando la vio. Un Ferrari rojo parado en el arcén de la carretera, con el capó abierto y las luces de emergencia parpadeando. Y junto al coche, una mujer que caminaba de un lado a otro hablando por teléfono con gestos nerviosos. Marcos redujo la velocidad. Sabía que no era asunto suyo. Sabía que probablemente aquella mujer ya había llamado a la grúa. Sabía que detenerse significaba llegar a casa aún más tarde. Pero no pudo pasar de largo. Aparcó su Ibiza detrás del Ferrari y bajó. La mujer se volvió hacia él con una expresión que era una mezcla de esperanza y desconfianza. Era guapa, notó Marcos. Muy guapa. Pelo castaño, recogido en una coleta, ojos oscuros, rasgos finos. Llevaba un jersey rojo ceñido y una falda corta negra, ropa que probablemente costaba más de lo que Marcos ganaba en un mes. Le preguntó si necesitaba ayuda, y la mujer lo miró de arriba abajo evaluándolo. Marcos sabía lo que veía: un chico con vaqueros sucios y chaqueta de trabajo, con las manos todavía manchadas de grasa.
No exactamente el tipo de persona que una mujer como ella esperaba encontrar. Pero entonces ella suspiró y dijo que el coche se había parado de repente, que había llamado a todos los mecánicos de la zona, pero ninguno quería salir la noche de Nochevieja, que la grúa había dicho que tardaría al menos 2 horas, y que ella tenía que llegar a una fiesta antes de medianoche sin falta. Marcos miró el reloj. Faltaban 40 minutos para medianoche. Le dijo que era mecánico y que podía echar un vistazo. La mujer pareció sorprendida, luego aliviada. Le dijo que adelante, que pagaría cualquier cantidad con tal de que aquel coche volviera a arrancar. Marcos se acercó al Ferrari y se inclinó sobre el motor. Era la primera vez que veía de cerca un coche así. Pero un motor es un motor, y él sabía hacerlos hablar a todos. Marcos tardó 10 minutos en encontrar el problema. Era una tontería, en realidad, una avería que en un coche normal habría resuelto en 5 minutos. Pero aquel era un Ferrari, y todo era más complicado. Mientras trabajaba, la mujer estaba a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolo con una expresión que oscilaba entre la impaciencia y la curiosidad. De vez en cuando miraba el teléfono, de vez en cuando suspiraba, de vez en cuando miraba alrededor como si esperara que alguien llegara a rescatarla de aquella situación. Marcos le explicó lo que había encontrado. Un problema en el sistema eléctrico, probablemente causado por un cortocircuito. Podía arreglarlo, pero necesitaba algunas herramientas que no llevaba encima. La mujer preguntó cuánto tiempo haría falta. Marcos dijo que con las herramientas adecuadas, 20 minutos como máximo. Pero el taller estaba a media hora de distancia, y luego había que volver. No llegarían a tiempo para medianoche. La mujer bajó la mirada, y por primera vez Marcos vio algo que se parecía a la vulnerabilidad en sus ojos. Aquella máscara de seguridad y superioridad que había llevado hasta entonces se agrietó, revelando a la persona que había debajo. Una persona que parecía cansada, sola, mucho más frágil de lo que quería aparentar. Murmuró que daba igual, que la fiesta no era tan importante. Pero Marcos entendió que estaba mintiendo. Entendió que aquella fiesta, fuera lo que fuera, significaba mucho para ella. Le dijo que había otra opción. Podía intentar hacer una reparación temporal con lo que tenía en el coche. No duraría mucho, quizás un par de horas, pero lo suficiente para llevarla donde tenía que ir. La mujer lo miró con una expresión extraña, como si no entendiera por qué un desconocido se estaba esforzando tanto en ayudarla. Le preguntó por qué lo hacía, por qué no se iba simplemente a casa como habría hecho cualquier otro. Marcos lo pensó un momento. Luego dijo que su madre le había enseñado que cuando puedes ayudar a alguien lo haces, no porque esperes algo a cambio, sino porque es lo correcto. La mujer se quedó en silencio un largo momento. Luego, por primera vez, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi tímida, que transformó completamente su cara. Le dijo que lo intentara. Marcos volvió a su Ibiza y cogió todo lo que podía servir. Luego se puso a trabajar en el Ferrari, con las manos moviéndose rápidas y seguras a pesar del frío de la noche. Mientras trabajaba, empezaron a hablar. O mejor dicho, ella empezó a hablar y él escuchaba, respondiendo de vez en cuando con frases cortas. Ella le dijo que se llamaba Julia, que iba a una fiesta en casa de unos amigos, que era una fiesta importante, porque era la última vez que los vería antes de marcharse a un largo viaje de trabajo. No dijo qué trabajo hacía, y Marcos no preguntó. No le importaba en realidad, solo le importaba terminar aquel trabajo y ver si conseguía hacer sonreír otra vez a aquella mujer que parecía tan triste a pesar de su coche de cientos de miles de euros. Marcos terminó la reparación 5 minutos antes de medianoche. Arrancó el motor y el Ferrari rugió, volviendo a la vida. Julia aplaudió, entusiasmada como una niña. Luego miró el reloj y su cara se ensombreció. Eran las 11:55 y la fiesta estaba a 40 minutos de distancia. No llegaría a tiempo de ninguna manera. Marcos le dijo que era mejor que nada, que al menos podía ir a la fiesta aunque llegara tarde. Pero Julia negó con la cabeza, y él vio que sus ojos estaban brillantes. Le dijo que no era la fiesta en sí, era que no quería pasar la medianoche sola. Era lo único que le importaba, y ahora también eso le había sido negado. Marcos no sabía qué decir. Miró el cielo donde los primeros fuegos artificiales
estaban empezando a explotar a lo lejos. Miró a aquella mujer guapa y triste junto a su Ferrari rojo, y miró su viejo Ibiza aparcado detrás. Le dijo que si quería, podían pasar la medianoche juntos, allí en el arcén de la carretera, mirando los fuegos artificiales. No era una fiesta elegante, pero al menos no estaría sola. Julia lo miró con una expresión que no conseguía descifrar. Por un momento pensó que rechazaría, que se reiría de su propuesta absurda, que se subiría a su Ferrari y se marcharía sin mirar atrás. En cambio, dijo que sí. Se sentaron en el capó del Ibiza, porque el del Ferrari estaba demasiado caliente después de la reparación. Los fuegos artificiales explotaban en el cielo, rojos y dorados y verdes, y a lo lejos se oían los gritos de alegría de la gente que celebraba. Los fuegos artificiales explotaban cada vez más numerosos, pintando el cielo de colores imposibles. En algún lugar a lo lejos, una iglesia tocaba las campanas de medianoche, y ellos dos estaban allí, sentados en el capó de un coche viejo, compartiendo un momento que parecía sacado de una película. Cuando el reloj marcó la medianoche, Marcos y Julia se miraron. Él le deseó un feliz año nuevo y ella hizo lo mismo. Luego, sin que ninguno de los dos supiera cómo había pasado, se encontraron riendo. Una risa liberadora, absurda, de dos desconocidos que se habían encontrado por casualidad en una carretera desierta en la noche más celebrada del año. Julia le dijo que era la nochevieja más rara de su vida. Luego añadió que también era la más bonita desde hacía mucho tiempo. Marcos no supo qué responder. Nadie le había dicho nunca algo así. Se quedaron sentados en el capó otra media hora, hablando de todo y de nada. Julia le contó cosas de su vida sin mencionar nunca su apellido ni su riqueza. Le habló de la soledad que sentía a pesar de estar siempre rodeada de gente, de la impresión de que todos querían algo de ella, de la dificultad de confiar en alguien. Marcos le contó cosas de su vida, sin avergonzarse de su pobreza. Le habló del taller, de su madre, de sus sueños de abrir algún día un taller más grande, donde poder contratar a otros mecánicos y darles las oportunidades que él nunca había tenido. Por primera vez en su vida, Marcos se sintió visto, no como el mecánico pobre, no como el chico sin perspectivas, sino como una persona, con sus sueños y sus esperanzas. Fue Julia quien propuso seguir la velada juntos. Dijo que conocía un local abierto toda la noche, un sitio tranquilo, donde podían tomar algo y seguir hablando. Marcos dudó. No era el tipo de persona que frecuentaba locales, sobre todo no locales que probablemente costaban lo que su sueldo de un mes. Pero había algo en Julia que lo atraía, algo que iba más allá de su belleza o de su evidente riqueza. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Aceptó. Siguió al Ferrari con su Ibiza durante 20 minutos, hasta un local elegante en el centro de Madrid. Cuando entraron, Marcos se sintió fuera de lugar con su ropa de trabajo, pero Julia lo cogió de la mano y lo guió hacia una mesa apartada, como si fuera lo más natural del mundo. Pidieron algo de beber y siguieron hablando. Pero esta vez fue Marcos quien hizo las preguntas. Quería saber más sobre ella, sobre aquella tristeza que había visto en sus ojos, sobre aquella soledad que parecía tan incongruente para una mujer tan guapa. Julia dudó mucho antes de responder. Luego, con un suspiro, le dijo la verdad. Le dijo que se llamaba Julia Mendoza, que era la heredera de Mendoza Enterprises, uno de los grupos empresariales más grandes de España, que su cara salía en todas las revistas de economía, que su nombre era sinónimo de riqueza y poder, que no podía ir a ningún sitio sin ser reconocida. Marcos se quedó en silencio, intentando procesar lo que acababa de oír. Conocía Mendoza Enterprises, por supuesto. ¿Quién no la conocía? Era una de las empresas más famosas del país, con intereses en todos los sectores, desde el automovilístico hasta la tecnología pasando por el inmobiliario. Recordó haber leído artículos sobre aquella familia, haber visto fotos de la joven heredera en desfiles de moda y eventos benéficos. No la había reconocido aquella noche. Sin el maquillaje elaborado y la ropa de miles de euros, sin los fotógrafos y los guardaespaldas, parecía una persona normal, una persona como tantas. Y la mujer sentada frente a él era la heredera de todo aquello. Julia lo miró con una expresión ansiosa,
como si temiera su reacción. Le dijo que entendía si quería marcharse, que entendía si se sentía engañado, que entendía si pensaba que le había mentido. Pero Marcos no se levantó, no se fue. En cambio le preguntó por qué no se lo había dicho desde el principio. Julia bajó la mirada. Dijo que cuando la gente sabía quién era, cambiaba. Todos querían algo de ella, todos intentaban impresionarla, todos la trataban de forma diferente. Estaba cansada de ser vista como una cartera andante, cansada de preguntarse si la gente la apreciaba por lo que era o por lo que tenía. Dijo que cuando él se había parado a ayudarla, cuando había trabajado en su coche sin saber quién era, cuando le había propuesto pasar la medianoche juntos en una carretera desierta, por primera vez en años se había sentido tratada como una persona normal. Marcos la miró durante un largo momento. Luego dijo algo que la sorprendió. Le dijo que no le importaba quién era su padre, ni cuánto dinero tenía su familia, que lo único que le importaba era la mujer que había conocido aquella noche, la que reía mirando los fuegos artificiales, la que hablaba de sus sueños con los ojos brillantes, la que se había sentado en el capó de un viejo Seat Ibiza, como si fuera el lugar más bonito del mundo. Julia lo miró con los ojos brillantes. Luego, lentamente, sonrió. La misma sonrisa que le había dedicado en la carretera, pero más grande, más luminosa, más verdadera. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Marcos y Julia empezaron a verse regularmente, siempre en secreto, siempre lejos de los focos que seguían cada movimiento de la heredera Mendoza. Se veían en el taller de Marcos, donde Julia se presentaba con coches diferentes cada vez para no llamar la atención. Se veían en pequeños restaurantes fuera de la ciudad, donde nadie los conocía. Se veían en el pequeño piso de Marcos, tan diferente de las mansiones y áticos a los que ella estaba acostumbrada. Para Marcos era como vivir un sueño, no por el dinero de Julia, que seguía sin importarle, sino por la mujer en sí. Julia era inteligente, divertida, apasionada. Estaba interesada en todo lo que él hacía. Le hacía preguntas sobre el taller, sobre los motores, sobre sus proyectos de futuro. Nadie le había preguntado nunca esas cosas con tanto interés genuino. A veces pasaba horas en el taller con él, observándolo mientras trabajaba, pasándole las herramientas, aprendiendo los nombres de las piezas. Una vez incluso había intentado cambiar el aceite de un coche, manchándose las manos y riendo como una niña cuando lo había conseguido. Para Julia, era como respirar por primera vez, después de años de apnea. Con Marcos podía ser ella misma, sin máscaras, sin expectativas, sin el peso de su apellido. Podía reír sin preocuparse de quién la miraba. Podía hablar sin calcular cada palabra. Podía amar sin preguntarse si la amaban por lo que era o por lo que tenía. Pero los dos mundos no podían permanecer separados para siempre. Fue el padre de Julia quien lo descubrió todo. Había hecho seguir a su hija por sus hombres de seguridad, preocupado por su inusual discreción, y cuando descubrió que estaba saliendo con un mecánico sin un céntimo, montó en cólera. Convocó a Julia en su despacho en el piso 50 de la Torre Mendoza, con vistas a todo Madrid. Le dijo que tenía que dejarlo inmediatamente, que estaba arruinando la reputación de la familia, que había decenas de pretendientes adecuados para ella, hijos de empresarios y aristócratas, hombres de su mismo mundo. Le dijo que aquel mecánico solo quería su dinero, que era obvio, que no había otra explicación para que un hombre así pudiera interesarse por ella. Le dijo que era ingenua, que no conocía el mundo real, que él sabía lo que era mejor para ella. Julia lo escuchó en silencio. Pensó en todas las veces que había hecho lo que su padre quería. Pensó en los estudios que él había elegido para ella, en las amistades que él había aprobado, en los novios que él había seleccionado. Pensó en 30 años de vida vividos según las reglas de otro. Luego, por primera vez en su vida, se enfrentó a su padre. Le dijo que amaba a Marcos, que era el único hombre que la había visto tal como era de verdad, que no le importaba si no tenía dinero ni títulos ni contactos. Le importaba que fuera honesto, amable, auténtico. Le importaba que la hiciera reír, que la hiciera sentirse segura, que la hiciera sentirse amada. El padre de Julia no quiso escuchar razones. Le dio un ultimátum: o dejaba a aquel mecánico, o sería desheredada. Nada más de dinero, nada más de empresa, nada más de vida de lujo a la que estaba acostumbrada.
Julia no dudó ni un segundo. Dijo a su padre que elegía a Marcos. Un año después de aquella noche de Nochevieja, Marcos y Julia estaban de nuevo en una carretera, mirando los fuegos artificiales. Pero esta vez no estaban solos. Estaban rodeados de amigos y familiares, reunidos en el patio del taller de Marcos, que había sido ampliado y renovado con los ahorros de ambos. Muchas cosas habían cambiado en aquel año. El padre de Julia había cumplido su promesa y la había desheredado. Ella había perdido la mansión, los coches de lujo, la ropa de marca, todo lo que siempre había conocido. Pero había ganado otra cosa. Había ganado una vida de verdad, con un hombre que la amaba por lo que era. Había ganado la libertad de despertarse cada mañana sin el peso de las expectativas de un imperio sobre los hombros. Había ganado a la madre de Marcos, una mujer sencilla y cariñosa que la había acogido como a una hija desde el primer momento, y había ganado un propósito. Con sus conocimientos de negocios y la pasión de Marcos por los motores, habían transformado el pequeño taller en algo especial. Habían empezado a especializarse en la restauración de coches clásicos, un sector que Julia conocía bien de los tiempos en que frecuentaba a coleccionistas millonarios en las fiestas de su padre. Julia se encargaba de la parte comercial, de los contactos con los clientes, de la gestión financiera. Marcos se encargaba de lo que mejor sabía hacer, devolver la vida a coches que parecían destinados al desguace. Juntos eran un equipo perfecto, compensando las debilidades del otro con sus propios puntos fuertes. Su reputación había crecido rápidamente y ahora tenían clientes que venían de toda España. No eran ricos, no en el sentido en que Julia había sido rica antes, pero tenían suficiente para vivir bien, para pagar a los empleados que habían contratado, para ahorrar algo para el futuro. Aquella noche de Nochevieja, mientras los fuegos artificiales explotaban en el cielo, Marcos cogió la mano de Julia. Le dijo que tenía algo para ella. Sacó del bolsillo una cajita pequeña y cuando la abrió, dentro había un anillo. No era un anillo de diamantes como los que Julia había llevado en el pasado. Era un anillo sencillo, de plata, con una pequeña piedra azul. Marcos lo había mandado hacer a un artesano local, usando los ahorros de meses. Le pidió que se casara con él. No con palabras elaboradas, no con grandes gestos románticos. Simplemente le dijo que no podía imaginar su vida sin ella y que quería pasar cada Nochevieja por el resto de su vida mirando los fuegos artificiales con ella. Julia lloró. Lloró de alegría, lloró de gratitud, lloró de un amor que nunca había pensado poder sentir. Dijo que sí. Los amigos y familiares a su alrededor aplaudieron y alguien descorchó una botella de cava. Era un cava barato, no el champán de miles de euros al que Julia estaba acostumbrada, pero a ella le pareció el más bueno que había probado nunca. La madre de Marcos lloraba de alegría, abrazando a aquella chica que había entrado en su familia como un regalo inesperado. Los empleados del taller brindaban por la salud de sus jefes. Incluso algunos viejos clientes habían venido a celebrar. Gente a la que Marcos había ayudado a lo largo de los años y que ahora quería estar allí para él. Era una fiesta sencilla, sin camareros con guantes blancos, sin músicos famosos, sin los lujos a los que Julia había estado acostumbrada, pero estaba llena de calor, de afecto genuino, de amor verdadero, y era todo lo que ella siempre había deseado sin saberlo. Mientras brindaban por el nuevo año y por su futuro juntos, Julia recordó aquella noche de un año antes, el Ferrari averiado, el mecánico desconocido que se había parado a ayudarla, la medianoche pasada en el capó de un viejo Seat Ibiza. Si alguien le hubiera dicho aquella noche que un año después estaría allí, sin un céntimo pero más feliz que nunca, prometida con aquel mecánico, no lo habría creído jamás. Pero la vida, había aprendido Julia, tenía su propia manera de sorprenderte. A veces te quita todo lo que creías querer para darte lo que realmente necesitas. A veces te manda un Ferrari averiado en una carretera desierta para hacerte encontrar el amor de tu vida. Marcos la abrazó mientras los fuegos artificiales seguían iluminando el cielo. Le dijo que era feliz, feliz de haberla conocido, feliz de amarla, feliz de poder pasar el resto de su vida con ella. Julia lo miró con los ojos llenos de amor y le dijo que ella también era feliz, más feliz de lo que había sido nunca en su vida anterior,
con todo su dinero y su lujo, porque había entendido algo que el dinero no puede comprar, que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en los coches caros, sino en las personas que amas y que te aman. Y ella había encontrado su verdadera riqueza aquella noche en una carretera desierta, en la sonrisa de un mecánico que se había parado a ayudarla sin saber quién era. Y mientras el último fuego artificial se desvanecía en el cielo nocturno, Marcos susurró al oído de Julia que la quería. Ella sonrió, esa sonrisa que él había aprendido a amar más que cualquier otra cosa en el mundo, y respondió que ella también lo quería, más de lo que las palabras podían expresar. Si esta historia te ha recordado que el amor verdadero no conoce fronteras sociales, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes cuentan historias que celebran el amor auténtico y las segundas oportunidades, puedes hacerlo con un muchísimas gracias a través de la función Supergracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que contó el gesto de un mecánico que se paró a ayudar a una desconocida en la noche de Nochevieja.